Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig. Se trata de una novela corta de no más de 108 páginas, que fue publicada el año 1927. La historia se desarrolla en dos tiempos diferentes. Les voy a explicar enseguida para que me entiendan. Ok, traje la pizarra. Como les decía, la historia se desarrolla en dos tiempos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Primero, tenemos un tiempo presente. Un tiempo presente que yo lo dibujé así. Esta sería la línea cronológica del relato, hacia allá. Y primero nos centramos en principios del siglo XX. Este principios del siglo XX es el presente de la historia y también su inicio. Es 10 años antes de la Primera Guerra Mundial, dato que el autor nos revela nada más empezar la novela. En el inicio, en las primeras líneas, nos dice inmediatamente el autor en qué momento nos encontramos. Dice: en la pequeña pensión de la Costa Azul, donde me alojaba hace ya mucho tiempo, 10 años antes de la guerra, ahí está el dato, aquí nos sitúa temporalmente, 10 años antes de la guerra, se produjo en nuestra mesa una fuerte discusión que, de manera inesperada, amenazó con desembocar en una violenta disputa e incluso en abiertas hostilidades y ofensas. Buen inicio. Inmediatamente uno se pregunta qué está pasando aquí. Bien, pero estamos viendo cuándo sucede esto. Y este tiempo presente que yo les digo, a principios del siglo XX, es el que funciona como marco narrativo de la historia. Y, por lo mismo, al ser el marco narrativo, es el que da inicio a la historia. Aunque el grueso de ella se desarrolla aquí, en un pasado, en un tiempo de recuerdo, que luego vuelve al presente. Es decir, el grueso de la historia es esta sección, el pasado, pero está enmarcada en este presente que es del siglo XX, de principios del siglo XX. Bien, en este presente ocurre algo fuera de lo común entre los huéspedes de una pensión en la Costa Azul francesa. Recordemos el inicio, decía que algo pasó que iba a causar hostilidades. En esa pensión se aloja generalmente gente acomodada, quienes comienzan a discutir por el hecho ocurrido. Hecho del cual no les voy a decir nada porque la historia es muy corta y yo quiero que eso lo descubran ustedes. No quiero darles ningún spoiler. Pero durante la discusión sobre ese hecho se revela el carácter conservador de la sociedad de dicho tiempo, quienes se muestran bastante rígidos moral y socialmente en sus opiniones al respecto. Salvo uno de ellos. Estaban discutiendo en la mesa y todos eran muy severos moralmente. Pero uno de ellos, el narrador de esta historia, tenía una mentalidad más abierta. Por ello, uno de los huéspedes, luego de esta discusión, se acerca sigilosamente a nuestro narrador para hacerle una confesión. Se trata de una distinguida dama inglesa de 67 años de edad, que llamaremos señora C. Así la voy a llamar yo para no complicarme. La señora C. Ella, al ver que este personaje, el narrador de la historia, es moralmente menos rígido que el resto de sus compañeros, lo elige para contarle una historia de su pasado, cuyo recuerdo afloró en ella debido a lo ocurrido en la pensión. Lo que pasó en la pensión detona un recuerdo en ella. Un recuerdo que comprende solo un día de su vida, 24 horas de su pasado. Por eso se llama 24 horas en la vida de una mujer. Momento en el cual el narrador se hace a un lado
para dejar que la voz de la anciana se tome el relato y nos abra las puertas de su intimidad. Recurso narrativo que Stefan Zweig también utilizó en novela de ajedrez. Si han leído novela de ajedrez, me van a entender. Usa el mismo recurso, la historia enmarcada. Se trata, por lo tanto, de una historia dentro de otra historia. Volvemos a la pizarra. Ya, volvimos a la pizarra. Como les decía, se trata de una historia dentro de una historia. Es una historia enmarcada. Voy a borrar un poco esto, porque lo que importa, el grueso de la historia, está aquí, en esto. En este pasado que nos cuenta nuestra querida señora C. Aquí está la historia importante, pero que está dentro de este presente, enmarcada. Ella, en este presente, tiene 67 años. Y en este pasado, tiene 42. Estoy un poco choco, por eso se ve así en los números, perdón. Tiene 42. Entonces, son un viaje al pasado de, si hacemos la resta, de 25 años. Ese es el tiempo que retrocede nuestra señora C para contarnos su historia. Les voy a leer un texto. Aquí ella le dice a nuestro narrador: quizá le resulte sorprendente que desee contarle lo sucedido a un extraño como usted, pero no transcurre un día, a veces ni siquiera una hora, sin que piense en aquel acontecimiento concreto. Y créame cuando le digo, como anciana que soy, que resulta insoportable pasar toda la vida con la mirada fija en un único punto, en un único día de mi existencia. ¿Cómo lo remarca Zweig? En un único día de mi existencia. Porque todo cuanto deseo relatarle, se circunscribe a tan solo 24 horas de mis 67 años de vida. Tiene 60... Aquí vuelve a ser... ¿Cómo remarca Zweig? Es muy importante para él que notemos, que tengamos presente que son solamente 24 horas en la vida de esta mujer. Y hace el contraste. Tiene 67 años. Pero lo que le pasó es tan importante que no importa que haya sido solamente 24 horas en 67 años. Lo remarca Zweig. Y por eso me he preguntado, hasta enloquecer, ¿qué importancia tiene que, por una vez, por un instante, actuemos de manera insensata? ¿Ah? Qué genio Zweig, qué genio, qué delicado, cómo juega con la narración. Aquí les quiero leer otro trocito. En fin, ya he dicho que deseaba relatarle un único día de mi vida. Todo lo demás me parece irrelevante y aburrido para cualquier persona. Cuanto sucedió hasta que cumplí 42 años, no se desvía un ápice del camino establecido. Es decir, que lo que a ella le pasó, que duró un día, duró 24 horas, sucedió cuando ella tiene 42 años. Pero está relatando la historia en un presente cuando tiene 67 años. Yo creo que ahí está clarísimo. ¿Qué pasó con nuestra querida señora C? Lo que pasó fue que ella quedó viuda muy joven y en un momento también en que su familia ya no la necesitaba. Sus hijos estaban todos muy bien establecidos. Por ello empezó a sentir que la vida ya no tenía sentido, por lo que se refugió constantemente en lugares públicos con mucha gente, como en el casino. Cuanto más paralizados estaban mis sentimientos, más atraída me sentía por lugares donde el carrusel de la vida gira vertiginosamente. Para quien no es capaz de experimentar nada, contemplar la apasionada agitación de los demás supone un estímulo similar al teatro o la música. Por ello, frecuentaba el casino. Estoy un poco trabado todavía, pero esa es la idea, ¿ven? Ella frecuentaba el casino. Una especie de forma de no sentirse tan sola ni tan perdida en la vida. Fue en ese lugar, durante su segundo año de luto,
a los 42 años, lo reiteramos, donde comenzaron esas famosas 24 horas que perturbaron su vida para siempre. Un único día en que su vida fue sacudida por una pasión incontrolable, que la hizo incontrolable, estoy pronunciando mal, un único día de su vida en que sufrió una pasión incontrolable, que la hizo enfrentarse a sus límites morales y espirituales. Y Zweig lo vuelve a resaltar, dice, pues bien, fue allí, está refiriéndose al casino, fue allí donde comenzaron aquellas 24 horas que resultaron más emocionantes que cualquier apuesta y que perturbaron mi existencia durante años. Esta premisa es muy interesante por parte del autor. Nos lleva a cuestionarnos nuestra propia estabilidad mental. En el fondo, somos seres salvajes que gracias al control que tenemos sobre nuestras emociones y pasiones, podemos llevar una vida civilizada. Pero, ¿qué pasaría si ese control fallara? ¿Qué tan delgada es la línea entre dejarnos llevar por nuestras pasiones y hacer lo correcto? La respuesta del autor es que la línea divisoria es muy delgada y que si en un momento determinado se reúnen todos los factores adecuados, puede suceder que perdamos por completo el control. Es justamente lo que le pasa a la señora C. Todos los factores se conjugan para que una pasión reprimida durante años estalle. De golpe, ya que ella siempre llevó una existencia ordenada y sin sobresaltos. Como nos tiene acostumbrados, Stefan Zweig relata esta historia con precisión y detalle. Esta explosión pasional que tiene la señora C, que es gatillada por la presencia de un peculiar jugador que encuentra en el casino. Este personaje que causa en ella tal episodio también se encuentra bajo el influjo de un arrebato, pero en su caso es por el juego, que lo ha llevado al extremo de cruzar la línea del sentido común. La forma en que la señora C descubre a esta persona y cómo poco a poco se va obsesionando con ella es descrita por el autor de una manera preciosa, donde a través de imágenes y detalles expone de forma progresiva lo que la señora C va sintiendo. Esto es acompañado también por la condición climática de la zona, que va cambiando de acuerdo al estado anímico de los personajes. Por ello, todo en la historia apunta al desarrollo psicológico de los personajes. Nada sobra, nada es decorado, todo apunta a la psicología, hasta el clima. De hecho, hay una escena donde a través de las manos se expone la personalidad de uno de ellos. Muchos, por mensajes directos de Instagram, me decían, qué bella escena, la escena de las manos, decían. Y claro que sí, dura unas cuantas páginas, pero es de una belleza sin igual. Ok, estoy colocando la pizarra nuevamente porque quiero explicarles algo. Bien, el relato de nuestra señora C tiene un fuerte tono confesional. Eso está clarísimo. Lo que nos lleva, por lo tanto, al terreno de lo íntimo. Hay una confianza por parte de ella hacia el narrador para contarle su pasado. Pero no como una forma de pedir perdón, no, sino de comprensión. Es por ello que el autor en ningún momento juzga al personaje. Es un autor muy empático, no está juzgando a la señora C. Tampoco lo idealiza, tampoco dice, oh, qué bien lo que hiciste. No. Lo que hace Zweig es analizarla. Análisis que también se traslada hacia el personaje masculino central, el jugador, que simboliza la autodestrucción y una total adicción al juego. Este personaje está perdido por esto. Y de alguna forma, esto es la razón de que ella se sienta atraída hacia él. Siente una fascinación por quien se entrega por completo a sus impulsos. De hecho, ella lo dice en unas líneas del libro, se los voy a leer. Dice: 5 o 10 veces reuní el valor para acercarme,
pero en cada ocasión me detuvo la vergüenza. O quizá fuera el certero instinto de saber que quienes se hunden tienden a arrastrar consigo a quienes pretenden ayudarlos. Ella lo sabía que este personaje se estaba hundiendo y que si se acercaba a él, ella se hundiría con él. Lo sabía, pero aún así lo hizo. Ya vamos a correr un poquito la pizarra para seguir con la idea. Bien, esto es muy importante, el factor tiempo. Por algo hemos retrocedido al pasado. Esto es muy importante para Zweig. Han pasado 25 años y este paso del tiempo es una especie de marco de introspección. El tiempo es clave porque estamos ante una confesión largamente postergada. La señora C, por lo tanto, apela a la memoria, ya que este asunto ha dado muchas vueltas en su cabeza por años, lo que le otorga al relato una voz reflexiva, serena, lúcida, que contrasta con el episodio narrado. Es muy fuerte ese contraste. ¿Por qué? Por el tiempo. Pero también manifiesta una emoción contenida por el tiempo que lleva en su interior. ¿Se fijan que el factor tiempo es determinante aquí? Pero que al contarla, soltarla, la hace sentirse libre. Sí, libre. ¿Y por qué? Porque la culpa, a pesar de los años, ha sido persistente y silenciosa, como un peso que se carga sin cesar, y que al momento de confesar, empieza a liberar, dándonos a entender que ciertas experiencias, por muy fugaces que sean, 24 horas, pueden dejar una marca para toda la vida, reconfiguran nuestra existencia. Está un poco ladeada la pizarra. Reconfiguran nuestra existencia y la marcan para siempre. Porque la señora C, la culpa, no ha dejado de afectarla. Pero no es una culpa, esto es súper importante, no es una culpa por sentir pasión. No. Es una culpa por perder el control. El tiempo le ha dado la serenidad para darse cuenta de que sentir pasión es normal, es humano. Lo terrible fue que haya perdido el control. Por ello, se entiende que para el autor, la memoria funciona como una justicia personal. La memoria es una justicia personal y no una justicia social. Es personal. Claro, porque la señora C no siente culpa por lo que los demás digan o piensen de ella, sino por algo en lo que ella misma y solo ella saben que falló, que es perder el control. No siente culpa por sentir deseo ni pasión. No, eso es humano. A todos nos pasa, sino por cegarse a tal punto de perder el norte de su propia brújula moral. Y esto es un pensamiento muy moderno de Zweig. No la culpa a ella socialmente, no es una culpa por el que dirán, sino que es personal, porque fallaste en algo que tú sabes que en tu interior no debiste hacerlo. No porque importe lo que otros digan, lo que tus reglas internas, tu ser. Por lo tanto, la señora C no cuenta una anécdota, sino una reconstrucción de sí misma a través de un hecho pasado. Por ello la urgencia, el deseo de confesarse, es ahí donde podemos apreciar el efecto del paso del tiempo, que yo les remarcaba. No puede volver a ser la misma porque ya hizo lo que hizo y el tiempo pasó, no puede volver atrás, pero sí puede ser alguien distinta. Por eso es una reconstrucción. Al confesarse se reconstruye en alguien diferente. No se puede remover esa experiencia, pero sí se puede aceptar y se puede superar. ¡Qué mensaje tan bonito de Zweig! Se puede superar.
Y nos despide con esta frase preciosa. Dice, envejecer no es más que dejar de tener miedo al pasado. Envejecer no es más que dejar de tener miedo al pasado. Qué bello libro. Espero que les haya gustado la reseña. Traté de hacerla sin ningún spoiler. Espero que haya resultado para que se animen a leer este libro. Y nos vemos la próxima semana.